Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Don Rafael Cavado, un gusto tremendo de saludarlo. Buenos días. Muchas gracias, alcalde. ¿Cómo está viviendo su comuna este aumento explosivo de casos de COVID-19 que es atribuido ahora a la variante Omicron? ¿Cuál es el índice de contagio? ¿Cuáles las medidas de cuidado, etcétera? Bueno, la verdad, Rafael, es que la realidad de Concón no escapa a la realidad de muchas comunas del país. Nosotros hemos estado reuniéndonos y conversando con muchos alcaldes y alcaldesas y el aumento explosivo nos ha complicado. Pero fíjate que nos complica no desde el punto de vista sanitario, desde la cantidad de enfermos graves, sino que de la saturación que se genera en los servicios de atención primaria, sobre todo en las urgencias. Un claro ejemplo, nosotros pasamos de atender 10, 15, hasta 20 personas diarias en un servicio de urgencia a tener 60 y 70 en plazos de una hora y media, y con pocos recursos para poder testear y sobre todo hacer trazabilidad. Y bueno, nosotros hemos aumentado casi en un 100% los casos de una semana a otra, lo cual nos indica que estamos en una propagación respecto a los contagios muy alta, y eso obviamente nos tiene muy preocupados y nos ha ido afectando en distintas áreas del desarrollo comunal. Sí, yo estaba viendo el índice de camas críticas, perdón, de camas básicas y medias, y se ha más que duplicado en algunas regiones de Chile, lo cual genera una saturación no en la última etapa, sino que en la primera, a donde llegan las personas que necesitan ser hospitalizadas, pero su caso no es grave, no requiere ni que lo intuben, ni respiración asistida de estas que es con mascarilla de oxígeno. Y me preguntaba cuántas camas hay en la región de este tipo, porque eventualmente se puede llevar a otros centros de asistencia, pero eso también tiene un límite. Así es, bueno, yo la verdad que no soy autoridad de salud, entonces no logro manejar la cantidad de camas, porque uno lo que le informan es la cantidad de camas críticas que existen. Ya. Pero nosotros no tenemos datos exactos de la cantidad de camas básicas o de primera atención o de hospitalización. Por eso nosotros, cuando efectivamente vemos esta complicación, la vemos principalmente en los servicios de urgencia. Yo les quiero contar algo y también es un llamado. Hoy día hay mucha gente que va a los servicios de urgencia sin ningún tipo de síntoma, y eso también no solo satura, sino que además nos complica el entregar test, por ejemplo, de antígeno, respecto a gente que sí tiene síntomas. Por ejemplo, el día de ayer recibimos unas personas que querían atención de urgencia para hacerse antígeno porque tenían una fiesta. Entonces, uno tiene que manejar también un cierto criterio. Nosotros entendemos que hay una preocupación importante, entendemos que hay una situación sanitaria que hay que ir trabajando. Sin embargo, también tenemos que ser responsables en cómo pedimos un PCR o una cantidad de antígenos. Le voy a contar algo, don Rafael. Nosotros el otro día, más de 80 alcaldes y alcaldesas nos reunimos vía Zoom con el ministro Parisi. Desgraciadamente, ministro París, no tuvimos ningún tipo de respuesta clara respecto al financiamiento del proceso de trazabilidad y de seguimiento de los casos COVID. Hoy día, por el contrario, nos han quitado recursos. Es más, nosotros hoy día, por ejemplo, podríamos hacer hasta 200 o 300 tomas de muestras PCR, pero solo nos permiten procesar 40, es decir, enviar 40 al laboratorio. Y justamente eso es una situación que nos complejiza, porque no podemos dar atención a los requerimientos de la gente que busca este tipo de exámenes. Así que estamos en una situación bastante complicada, sin recursos, hoy día con muy poca cantidad de insumos para poder testear, y menos aún sin recursos para trazabilidad. Y eso, desgraciadamente, muchos alcaldes, muchas alcaldesas sentimos que el gobierno hoy día nos dejó botados en eso. Y tenemos que asumir, porque el municipio termina siendo el primer filtro y termina siendo la primera lugar donde la gente requiere de apoyo. Y ahí, bueno, hacemos todo el esfuerzo que se puede. A ver, pero, alcalde, si usted puede hacer 200 PCR por día, las 200 PCR, y solo puede procesar 40, las otras 160, no sabe el resultado. Además, tiene menos recursos en trazabilidad. ¿Es posible hacer algo de trazabilidad con esas dificultades? Ninguna. Nosotros hoy día solo lo que tenemos es identificado quienes tienen resultados positivos de COVID en la comuna.
Es más, muchas comunas recibimos a personas de otras ciudades porque en su sistema ya se saturan, buscan una mejor atención en otro lugar, como en el caso de Concón, y ahí que nos ocurre que efectivamente tenemos solo identificado quién tiene COVID positivo, pero no así la trazabilidad del contacto estrecho, ¿cierto? De qué otra persona tiene, si tiene o no una cuarentena, es decir, es una complicación bastante compleja. Ahora, ¿qué ocurre? Solo para clarificar, cuando digo que podríamos tomar 200 muestras, significa que lo podemos hacer, pero sin embargo tenemos un limitado cupo que lo entrega Salud, el Servicio de Salud, para nosotros poder enviar esas muestras a un laboratorio. Entonces, finalmente, obviamente no tomamos las 200 porque no tenemos capacidad de respuesta y solo terminamos tomando 40 y que no da abasto con todos los requerimientos de testeo que hoy día estamos. Hoy día nosotros ya no tenemos búsqueda activa, no tenemos ninguna posibilidad de ir sabiendo permanentemente como lo hacíamos antes porque no tenemos los recursos para hacerlo. ¿Hay posibilidades de fiscalizar a las personas que estén veraneando, de que no tengan menos de 2 metros de distancia, de que usen mascarilla dentro de una casa cuando están en una fiesta o un asado? Es muy difícil, Rafael, muy difícil. Nosotros, piensa usted que los recursos son muy limitados. Efectivamente, eso es una acción que corresponde a los servicios de salud y entendemos que los fiscalizadores no dan abasto para eso. Nosotros mismos, hoy día en las municipalidades, lo conversamos a través de distintos mensajes que tenemos con los alcaldes y alcaldesas, tenemos brotes de COVID en los municipios. Nosotros hoy día, en la municipalidad de Concón, hoy día hay más de 9 casos activos de COVID de personal municipal. Y eso también nos dificulta porque tenemos que ir cubriendo turnos, tenemos que cuidar al resto de las funcionarias y funcionarios, los colaboradores. Entonces, en esas condiciones, se nos hace muy difícil poder fiscalizar. Es una tarea prácticamente imposible de hacer. Y si usted tiene personas que requieren hospitalización y no da abasto, ¿cuáles son los centros de atención a los que puede optar? No sé, me imagino el Hospital de la Ligua, el Hospital Van Buren. ¿A cuáles puede enviar un paciente que necesita hospitalización y que usted no puede dar cabida? Bueno, nosotros trabajamos los municipios a través de una red que se genera desde los servicios de salud, que por ejemplo acá nosotros pertenecemos al Viña del Mar Quillota. Por lo tanto, la primera derivación de un paciente que se atiende en Concón es en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Y ahí obviamente es la red la que opera. Si, por ejemplo, tenemos un paciente y la red está saturada, es la misma red la que nos indica dónde debemos trasladar al paciente. Por lo tanto, ahí obviamente funciona una situación superior a los municipios y que tiene que ver con las decisiones propias del Servicio de Salud. Por lo tanto, nosotros nos adecuamos a lo que nos van indicando, pero en general nuestra comuna deriva directamente al Hospital Gustavo Fricke y desde ahí, obviamente, si está saturado o colapsado, se va llevando a otro servicio. Mucha gente con Concón ha estado hospitalizada, por ejemplo, en el Hospital Base de Quintero, algunos, como usted bien decía, en La Ligua, y ahí obviamente se va distribuyendo de acuerdo a la capacidad y a la disponibilidad de camas, que es lo más importante. ¿Y en qué porcentaje aumenta la población de Concón en verano? Bueno, hoy día ha bajado bastante. Nosotros con cifras antes de la pandemia, nuestra población aumentaba 40, un 50% en manera estacional y sobre todo los fines de semana. Nosotros teníamos una característica, Rafael. Concón era muy visitado por argentinas y argentinos, por la gente sobre todo de Mendoza, San Juan, que son más cercanos a la frontera por el paso de los Libertadores. De hecho, acá en Concón, muchas casas particulares se arrendaban en verano justamente para poder recibir a todos estos visitantes. Hoy día yo le puedo decir con certeza que en Concón tenemos prácticamente 0% de visitantes argentinos. Y hoy día lo que estamos apostando es al turismo receptivo por parte sobre todo de gente que viene de Santiago y de otros lugares de la región. Pero hoy día se ha notado una baja considerable, no solo en las reservas hoteleras, sino que también en la atención gastronómica, que es nuestro principal atractivo turístico, además de las playas. Claro, lo que pasa es que la mayoría de los argentinos pasaba por el Paso de los Libertadores, que desde inicio de enero está cerrado y abierto solo para transporte de carga y para el regreso de los ciudadanos a sus lugares de origen. Por tanto, es muy difícil que vengan en avión y se trasladen a Concón, porque la gracia era venirse en auto. Ahora, aún con ese leve aumento de la población, el hospital o los centros de atención médica de Concón y de las comunas vecinas no están
preparadas para un contagio tan masivo? La verdad, yo creo que si bien sabíamos por los reportes médicos, por los reportes de mucha gente especialista en los temas, que esto podría ocurrir, creo también, y ahí que hay que hacer una autocrítica, Rafael, nosotros con la ilusión de poder avanzar, ¿cierto? Con el buen proceso de vacunación que hemos tenido, de poder reactivarnos económicamente, de aumentar el turismo, porque además han sido muchos años o 2 años al menos de bastante complicación, con toques de queda, con cuarentenas, con restricciones. Esperábamos otra cosa. Sin embargo, creo que no nos preparamos, y ahí hay que ser bien autocrítico y bien responsable en los dichos. No nos preparamos para una ola tan grande de contagios que ya ha venido. Creo que hemos tenido un cierto relajo, lo vemos, lo palpamos permanentemente, pero hoy día se nos escapó un poco de las manos. Y eso, si usted lo suma, que ha habido un cierto relajo del gobierno en cuanto a quitarnos recursos, en cuanto a no apoyarnos como nosotros lo esperamos, obviamente se genera una tormenta perfecta. Mira, afortunadamente hoy día estos casos disminuyen las posibilidades de muerte o de enfermedades más graves, pero sin embargo, como tú bien decías, entramos a un proceso de saturación inicial, servicios de emergencia, servicios de urgencia, y luego las camas básicas de hospitalización. Ahora, yo sin ser experto en salud, obviamente nos preocupa porque lo que menos queremos es terminar derivando gente, vecinas y vecinos a los hospitales. Así que tratamos de hacer un tremendo esfuerzo en la atención primaria. Una última pregunta, alcalde. Si usted le pide al ministro París más recursos y el ministro París le saca recursos, ¿en qué lo escucha el ministro París? ¿En qué le dijo sí, vamos a hacerle caso? A ver, la verdad yo creo que, mire, me cuesta responder porque yo soy muy crítico de este gobierno, entonces me cuesta ser objetivo. Pero sin embargo, ya en esta situación creo que hoy día no hemos sentido que el gobierno ha dejado de gobernar antes del 11 de marzo. Nosotros hoy día, si es cierto, nos han llegado algo de recursos, no solo suficiente para poder seguir con el proceso de trazabilidad, de vacunación y justamente también con la disponibilidad de insumos. Hoy día cada vez tenemos que estar pidiendo por ahí al Servicio de Salud si tiene 50 muestras, 100 muestras, 200 muestras para que podamos ir resolviendo. Nosotros lo que necesitamos hoy día es poder continuar con los programas de atención primaria, con la trazabilidad, con el seguimiento, tener los profesionales que nos colaboren en eso y poder tener claro cuál es la situación de contagio y de personas contagiadas en las distintas comunas. Pero además de eso, hoy día, con esta forma que tenemos de tener el esquema de vacunación completa, con este Omicron que se nos está haciendo estrago, lo que requerimos es más apoyo en la atención primaria de salud. Requerimos reforzar los equipos médicos y de enfermería. Eso para nosotros es clave. No podemos, porque es indigno, tener 60, 70 personas en un servicio de urgencia esperando 3, 4, 5 horas por un test de antígeno, porque efectivamente hay preocupación. Así que el llamado es que no nos abandonen en esta última etapa. Don Freddy Ramírez, alcalde de Concón, muchísimas gracias por este contacto con CNN y Chilevisión. Que tenga usted una muy buena jornada. Gracias a usted y saludos desde Concón. Que esté muy bien. Gracias.